Haciendo un resumen un poquito, nosotros estamos en las transformaciones isométricas, ¿cierto? Donde dijimos que son cambios de posición u orientación de una figura, pero que no cambia ni su forma ni su tamaño, ¿sí o no? Nosotros tomamos una figura, la movemos, por eso se llaman transformaciones como sinónimo de movimiento, y isométrico porque tienen una misma medida o no cambia su forma ni su tamaño. Y vimos que eran tres: traslación, rotación y reflexión. Ahora, ¿qué era la transformación? Era un movimiento donde una figura se trasladaba simplemente de lugar. Y para eso, ¿qué necesitábamos tener? Porque si me dicen a mí, mueve esta figura, ¿qué tiene que darme? Porque no es llegar y moverla. ¿Qué necesitaba para hacer una traslación? ¿Qué tenían que darme? Medidas. Una medida. ¿Pero cómo se llamaba? Empezaba con V. ¿Punto? Ese punto, ¿cómo se llamaba? Vector. Vector de materia pasada, materia olvidada. Se llamaba vector de traslación. Si usted no tiene un vector de traslación, no, ¿para dónde van a mover la figura? Así que la traslación son aquellos movimientos que permiten desplazar en línea recta todos los puntos del plano. Y este desplazamiento se realiza siguiendo una determinada dirección, sentido y distancia que lo da el vector de traslación. El vector me va a decir si me muevo horizontal o vertical o oblicuo, derecha, izquierda, arriba, abajo, y en qué distancia se va a mover. Y ahí me daban un punto, ¿cierto? 2,5. ¿Qué significaba el 2,5? El 2, el primer numerito era de la X y el segundo de la Y. Y el primero era horizontal, vertical, y el segundo arriba, abajo, ¿cierto? Si es 2, significa que tenía que moverme 2 puntos a la derecha. Si es 5, 5 puntos hacia arriba, porque eran positivos. Si era negativo, menos 2, ¿para dónde tengo que moverme? 2 pasos hacia la izquierda. Y si es menos 3, por ejemplo, el segundo, 3 pasos hacia abajo. Y ahí me movía en el plano cartesiano. Nosotros estamos privilegiando, por ser clase online, más que nada cómo mover en un plano cartesiano, porque es un poco difícil mostrar aquí. La tía me contaba que le mostró la rotación, que es la más compleja de explicar vía online, porque hay que usar transportador, hay que usar compás, entonces es medio complejo. Pero también se puede mover uno o hacer estas transformaciones usando el plano cartesiano. Y básicamente, chicos, yo les voy a enfatizar el movimiento en el plano cartesiano, porque en la prueba voy a usar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer con instrumentos? Sería muy difícil, entonces vamos a privilegiar eso. Ahora, la rotación básicamente es girar, ¿cierto? Una rotación es girar una figura en torno a ¿qué? A un punto de rotación. En este sentido, yo necesito ahora tener un punto, un centro de rotación, sobre el cual va a girar la figura. ¿Qué más necesito? Un ángulo, ¿cierto? Porque ¿cuánto va a girar esa figura?
Un poquito, tío. ¿Cuánto es ese poquito? Lo defino por un ángulo. Va a girar 45 grados, 90 grados, 180 grados. Entonces, ahora también se necesita conocer si ese ángulo es positivo o negativo. Porque de acuerdo a eso va a girar conforme a las manecillas del reloj o en contrarreloj. En contra de las manecillas del reloj, si es negativa. Si es negativa, va a ser como las manecillas del reloj. Si es positiva, va a ser antihorario, es decir, hacia atrás. Entonces, para hacer una rotación, ¿qué necesito? Un ángulo y un centro de rotación. Y ahora vamos a la reflexión que está en la página, dije 156. Página 156. Aparece esto. Algunos objetos o diseños deben parte de su belleza a la presencia de simetrías. Observa la siguiente figura. Observen que dice simetría porque reflexión o simetría. Esos son dos nombres que puede tener esta transformación isométrica. ¿Ya? A lo mejor ustedes van a buscar otro texto o van a buscar en YouTube y va a aparecer simetría. Es porque son sinónimos, reflexión o simetría. Entonces, deben parte de su belleza la presencia de simetría. ¿Qué será simetría? Algo simétrico. La simetría, por lo que da a entender aquí, tiene una belleza, ¿no? A la vista uno lo mira. Cuando algo se ve simétrico significa que tiene las medidas correctas, que no está desproporcionado. Yo le hablé un poquito eso. Le hablé una vez que cuando un niño tiene la oreja muy grande, al tiro empiezan los demás a molestarlo. Ahora, ¿por qué sobresale la oreja grande? Porque hay un concepto simétrico en nosotros, que tienen que tener tal tamaño. El cabezón le decimos de pronto a alguno. ¿Por qué voy de la cabeza más grande, entre comillas, lo normal? Porque no hay aquí un deber tener la cabeza de tal medida. Uno es como es. O el chico le dice uno al enano, porque es más chiquitito. Porque hay un concepto innato de simetría. Estos cuadros se ven simétricos. Si ustedes lo observan, no hay cosas desproporcionadas en los humanos al menos. Mire, este cuadro es de Sandro Botticelli, Italia, 1484. El nacimiento de Venus. Nascita di Venere. Este de Picasso, Les Demoiselles de Avignon, la señorita de Avignon, es muy famoso este cuadro. Chicos, si uno lo mira así, mirar estos cuadros y no supiera qué es, de pronto lo encontraría feo. Pero valen millones porque son obras de arte, yo no sé por qué. Nunca he entendido mucho eso. Bueno, ¿qué es la reflexión? Ahí está la definición para que la consideren, en la página 156. Es una transformación isométrica en la que a cada punto de una figura se le asocia otro punto llamado imagen. El punto y su imagen deben estar, subrayen eso, a igual distancia de una recta llamada eje de reflexión. Subrayen eje de reflexión. Se fijan que yo les comenté que cada transformación tiene un elemento necesario para que se efectúe la transformación. La traslación tiene un vector de traslación. La rotación tenía un centro de rotación con un ángulo. Y la reflexión que necesita un eje de reflexión. Y el segmento que une el punto con su imagen, esta otra condición, debe ser
perpendicular. Subrayen eso también. Perpendicular a ella. ¿Qué significaba perpendicular? Aló. Ya lo hemos mencionado varias veces. Perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? En sus palabras. La pared cae perpendicular al piso de su casa. Tiene una miradita a la pared hacia el piso. ¿Cómo cae? Perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de... Ya, pues chicos, participen, por favor, si yo sé que lo saben. 90 grados. Muy bien, 90 grados. Eso significa perpendicular. La perpendicularidad lo asociamos al ángulo de 90 grados, cae recto. Una pared sobre el piso cae, tiene que ser perpendicular, porque si no es perpendicular, significa que está inclinado. Imagínense una casa que no va recta a las paredes, va a ir así, iría así inclinado. Imagínense un edificio. Porque al comenzar el primer piso no se nota tanto una inclinación, por ejemplo, en 89 grados en vez de 90. Pero en el piso número 10 sería la torre inclinada de Pisa. Entonces, tiene que ser perpendicular. Independiente que después los techos, sea, todo eso sea como sea. Ahora, la reflexión, miren acá. Por ejemplo, tenemos el pentágono ABCDE. Esta es la figura y acá está su imagen. Esto, chicos, es muy, muy, muy similar a mirarse en el espejo. Tú en el espejo te miras, pero quedas al revés. Entonces, ahí tengo mi figura ABCDE. Aquí tengo mi eje de reflexión. Y voy a reflejar el pentágono ABCD al otro lado del eje de reflexión. Pero mira cómo queda. Queda dado vuelta. ¿Fijas? Entonces, vamos a reflejar cada punto. Tomemos el punto E. En el plano cartesiano, repito, es más fácil porque tengo cuadriculado todo esto. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5 pasos al eje. Y del eje tengo que contar la misma distancia. 1, 2, 3, 4, 5. Y punto. Hago el punto. Y este punto que tengo acá sería E'. Repito, la misma distancia al eje de reflexión y perpendicular. Forma un ángulo de 90 grados. El punto D, mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punto. El C. 1, 1. Ahí está. El B. 1, 2, 1, 2. Punto B. El A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y luego unimos los puntos y queda el mismo pentágono reflejado como al revés en el otro lado. ¿Se entendió? Aloha. Ojo que aquí en el plano cartesiano yo puedo hacer la reflexión de acuerdo al eje Y o al eje X. ¿Ya? Pascal y Luisa, dame las coordenadas de C. De C'. ¿Cuáles son las coordenadas de C'? El resto está pensando ese punto. ¿Dónde está Menos ubicado? 1,2. 1,2. No. Súper. 1,2. Sí. 1,2. Benavides, dame la coordenada de C. Menos 1,2. Excelente, yo soy un monstruo. Antonia, dame las coordenadas de A.
Menos 4, menos 1. Yo soy una mostra. Excelente. Excelente. Vamos al ejemplo. Chicos, revisen los ejemplos tanto de traslación, rotación y reflexión, porque similares vamos a tener los ejercicios para la prueba de la otra semana. Para los que llegaron atrasadito, les vuelvo a repetir la información. La próxima semana a esta hora vamos a estar en prueba. ¿Sí? ¿Escucharon? Gracias por su entusiasmo. Voy a poner. Realiza, página 157 estamos, realiza una reflexión al triángulo ABC. Ese triángulo. De vértices A 2,1, ahí está el vértice A 2,1, el B 6,2, 6. No está en el 6,2. Y C 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería la ubicación del punto B? ¿Alguien me la dice, por favor? Ese punto, ¿dónde está ubicado? 5,2. 5,2. Corrijan aquí. En vez de 6, pongan un 5. Miren cómo pillamos a los cerebros del libro. Ya, y observen, con respecto al eje X, es decir, a ese eje. Por lo tanto, si vamos a reflejar con respecto al eje X, este triángulo va a quedar acá abajo. ¿Sí? Si hubiese dicho al eje Y, este triángulo hubiese quedado acá. Ojo que, repito, estamos trabajando en el plano cartesiano porque yo le podría poner un eje en cualquier parte. Yo le podría poner un eje aquí, y más encima oblicuo, ahí. Y este triángulo quedaría acá. Ahora, frente a eso, amores, si yo le pongo este, espérenme un poquito. Si yo le pongo un eje aquí, ahora uno tendría que tomar una escuadra y una regla, o escuadra mejor dicho, para armar el segmento perpendicular a ese eje de reflexión. Ahí, y medir si este segmento azul está perpendicular al rojo, es una condición, y segundo, ¿cuánto mide? Si mide 5, para allá tengo que extenderme 5. Ahí quedaría el punto C. Punto B, la misma historia. Ahí. Una cosa así. El punto A quedaría así. ¿Ven? Y después tendría que unir los puntos. Una cosa así. Pero, repito, ahora lo estamos haciendo en base a los ejes X o Y. Entonces, representamos el triángulo ABC en el plano cartesiano, ahí está, y dibujamos los puntos simétricos a sus vértices con respecto al eje X. Ojo que yo en la prueba le puedo poner esto nomás, la parte de arriba, y ustedes me van a hacer todo esto. Entonces, el punto A, uno hacia abajo, hacia el eje X, como hay una distancia de un paso al eje X, le doy un paso hacia abajo. Y estaría A'. Punto C sería 1, 2, 3, 4, 5 al eje X. Y del eje X tiene que haber la misma distancia de forma perpendicular hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está C'. Lo mismo B. 1, 2, 1, 2. Ese punto está mal. Está mal ubicado, ¿sí o no? Chicos.
Aquí hay dos temas. O el triángulo fue mal dibujado, tendría que haber estado aquí, o se equivocaron aquí. Pero con lo que veo en esta imagen de al lado, este dibujo fue mal dibujado. ¿Sí? Tendría que haber sido puesto aquí. Ahí. Debería estar B. Vamos a dejarlo, vamos a respetar, porque como acá está en el 6,2, vamos a dejarlo ahí. Entonces, 6. Hacia abajo, 1, 2, 1, 2, y ahí está B. Y luego se unen los puntos. Así de simple. Ay, me equivoqué. ¿Ve? Que está en el segundo dibujo está. Queda como en un espejo. Es como tomarlo, volcarlo, darlo vuelta así, al otro lado, y queda acá. El C, C', el A y el B'. Esto está relativamente fácil, ¿sí o no? Ahora miren. Miren lo que dice acá. ¿Quién lee, por favor, el primer punto? La simetría axial. ¿Alguien puede leer? Simetría axial. Gracias por su entusiasmo. Ya, Pascal. Aquí estoy, tío, aquí Ah, estoy ya, viendo dale. el entusiasmo, tío. Dale, mi chiquillito lindo, precioso, cuando guagüita. Dale. Ya. Ese, la simetría axial. La simetría axial. Dale, boom. ¿Quién va a leer? Bueno, ¿no hay nadie que sepa leer en este curso? Marcela Soto, lee. La simetría axial es una reflexión en la que todos los puntos de la figura original y su imagen están a igual distancia de una recta. Ya, esto es lo que vimos aquí, lo que hemos visto hasta ahora es la simetría axial, porque tiene un eje de reflexión. En cambio, hay otra simetría que es la simetría central, que en vez de tener un eje, tiene un punto de simetría. Pascal, lee, por favor. La simetría central. La simetría central es una reflexión en la que todos los puntos de la figura original y sus respectivas imágenes están a igual distancia de un punto llamado punto de simetría. Excelente, mi niñita linda, preciosa, como ando guaguita así. Ya. Voy a mostrarle un vídeo antes que se nos acabe la hora. Chuta, no. Bueno, pero ahí van a quedar ustedes con la gana de verlo. No vamos a cansar, mejor lo vemos mañana. Bueno, sigamos con la página 157. Miren la actividad que hay ahí. Dice, una línea de simetría divide a una figura en dos partes simétricas. ¿Ya? Encuentra la o las líneas de simetría en la siguiente figura. Tomen una regla y tracen ejes simétricos sobre estas figuras. For example, esta primera figura, letra A, es, ojo, porque hay algunos elementos que no son simétricos. Por ejemplo, este pentágono es simétrico y yo puedo trazar un eje de simetría así. Yo le voy a hacer el primero. Ahí está. De tal manera que se dividió mi figura en dos partes iguales. ¿Ok? ¿Dónde más? Puedo trazar otro, pues a lo mejor puede tener más de una línea de simetría. A ver. Ahí tengo otra. Ahí tengo otra.
Wow, tiene 5 ejes de simetría. No más. Sí, 5. Ahí está. ¿Ven? Ojo que yo no podría haber trazado un eje simétrico al lote así. ¿Es simétrico ahí? ¿La mitad de acá es igual a la de allá? No es simétrico. Entonces no es llegar y decir, le tiro líneas. Tengo que mirar si una parte es igual, es simétrico con la otra. ¿Se entendió? Aquí está la letra H de Hugo. ¿Tendrá un eje simétrico? ¿Cuántos ejes simétricos tendrá la H? Ay. Estoy medio resfriadito. Tomen regla y tiren el eje simétrico a toda esta. A la mariposa, a esa figura que está ahí. Me hacen la 1 y la 2, chicos. La número 2 es esta que está acá. Igual la hacen, por favor. ¿Qué es lo que hemos visto en clase? Dice, realiza la siguiente actividad. Refleja el pentágono ABCDE respecto al eje X. Es decir, este pentágono va a quedar acá. En este refleja el triángulo ABC respecto al eje Y. Este va a quedar ahí. GI. Y por último, refleja el triángulo ABC respecto al eje X. Este triángulo va a quedar acá arriba. Esas dos actividades, tarea para la casa, por favor, para que la trabajemos en la próxima clase. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El jueves. El jueves. ¿Llegó alguien? Catalina Crisóstomo, sí, mi amor, estás presente. ¿Llegó alguien más porque pasé lista? ¿No? Chicos, un gusto verles. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga mucho. Chao, chao.